le vamos a dar un seguimiento a la plática sobre el origen primitivo del Karate Do, pero lo vamos a hacer un poquito a manera de conclusiones. Y lo quiero hacer de la siguiente forma. Quiero que permítame aquí que se me hizo el apunte. La primera constante a partir del surgimiento de la vida es el peligro. O sea, desde que cualquier ser vivo está en el planeta, su única constante ha sido que se encuentra en peligro por una u otra razón. Luego, la primera intención a partir de la existencia de los seres vivos es sobrevivir. Una es consecuencia de la otra. Los seres vivos hemos estado en un peligro constante y por lo tanto nuestra necesidad básica ha sido la sobrevivencia. Y yo creo que hasta este día sigue siendo importante poder sobrevivir. O sea, tenemos una vida más cómoda, una vida en la que cambiaron las circunstancias, pero de todas maneras necesitamos sobrevivir. No podemos quedarnos a la deriva, porque entonces simplemente llega la muerte. Y no queremos eso, ¿verdad? Queremos estar vivos. Ahora, hay tres detonantes, así le quiero denominar yo. Hay tres detonantes que aparecen de manera primitiva para darle lugar a la muy posterior evolución del hombre hacia lo que hoy se conoce como Karate Do. Uno, el miedo. Dos, la capacidad de caminar erguidos. Tres, el amor. El miedo es la emoción más antigua instaurada en los seres vivos. Y gracias a esa emoción hemos logrado sobrevivir. Creo que esto se entiende muy fácilmente. Totalmente. Si no sintiéramos miedo, cualquier momento podría provocarnos la muerte, ¿verdad? Ahora, caminar. Caminar es una capacidad física que surge a partir de la adquisición de la postura erguida. Y con ello, en el momento que se logró la postura erguida, empezó a evolucionar el cerebro. Y entonces empezamos a caminar
bueno, no sé si en aquel momento se lo podía decir en dos patas o en las dos piernas, ¿verdad? Y número 3, el amor. El amor también es producto de la evolución postural. Y esto va a parecer un poquito curioso. Los seres prehistóricos, pues los antepasados de la humanidad no conocían el amor. Ellos simplemente eran instinto, nada más un instinto de sobrevivencia. Y me imagino que eran seres que vivían muy ensimismados. Normalmente no estaban solos, pero yo lo que me pongo a analizar es que como no conocían el amor, entonces cada uno era 100% individual. Antes de que se lograra una postura erguida, pero a partir de que se empieza a caminar erguido, esos seres pudieron estar frente a frente, o sea, estando parados todo su cuerpo, o sea, el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer, o tal vez en aquel momento de la hembra y el macho, estaban frente a frente, 100% frente a frente. Y eso les permitió poder sentirse completamente. Entonces empezó a evolucionar el sentimiento. El único sentimiento que podemos pensar que evolucionó ahí es el amor. Las madres podían tener a sus hijos en sus brazos, amamantarlos. Y entonces ese sentimiento y la conexión que conocemos que existe generó el amor. O sea que el amor no es intrínseca a los seres vivos. El amor se cultiva. El amor fluye en el contacto, en la cercanía de la relación. Estos 3 puntos son bien importantes que los tengamos claros. El original, o sea, la raíz original de lo que podemos llamar Karate-Do es el miedo. Una raíz emocional. Si lo vemos un poquito más concreto, nos vamos a dar cuenta entonces que el Karate-Do es una emoción. ¿Y qué es una pelea? También la pelea es emocional. Segundo, el Karate-Do
es un movimiento que se deriva del caminar. Normalmente vemos la técnica del Karate-Do ya estructurada. Pensemos ahorita en una kata, ¿verdad? Y al pensar en la kata o al ejecutar la kata, nos movemos sin reflexionar que todos esos movimientos que estamos haciendo derivaron de caminar. Ningún otro animal que exista el día de hoy ha podido desarrollarse técnicamente. O sea, todos los animales pelean, luchan, pero ningún animal tiene la evolución de su movimiento hacia un concepto técnico al que nosotros le denominamos Karate-Do. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros antepasados, si no hubieran adquirido la postura erguida, nunca hubieran desarrollado capacidades de lucha como las que poseemos nosotros. Creo que ahí no veo bien. ¿Cómo caminamos? Un paso adelante y el brazo opuesto hacia adelante. Luego, paso adelante. Y hay un reflejo que hace que el brazo opuesto pase adelante. ¿Qué técnica es la que más puedo identificar aquí? Paso adelante y el brazo opuesto hacia adelante. Paso adelante y el brazo opuesto hacia adelante. Al caminar, movemos piernas y brazos. Simple. En la ejecución técnica, movemos piernas y brazos. ¿Qué posición está implícita en la zancada de caminar? Porque aquí, posición, motodachi. Y si pensamos en correr, esa zancada larga y profunda, ¿cómo se llama? Tobikomi. O sea, una zancada profunda. Posición, así hablando desde la base. Senkutsudachi. O sea, motodachi es caminar. Senkutsudachi es correr. ¿Verdad? Bien simple. Pero tenemos que darnos cuenta que el fundamento de lo que es la técnica pura del Karate-Do es el caminar. Entonces, le deberíamos de dedicar mucho tiempo
y ponerle mucha atención a nuestra caminata, a mantener nuestro estado físico en óptimas condiciones para caminar. Eso es importantísimo de entender. Si camino bien, entonces a cualquier edad, especialmente en edades avanzadas, voy a poder ejecutar la técnica correctamente. Si comprendo que el primer origen del Karate Do es emocional, en el miedo, entonces voy a aceptar, voy a poder aceptar que tengo miedo. Y a partir de que acepto que tengo miedo, me sobrepongo y el miedo se convierte en el motor de mis acciones. Pero si yo no logro entender y mucho menos logro comprender que la base del Karate Do es el miedo, entonces no voy a poder gestionar estas emociones. Si no puedo gestionar una emoción, esa emoción juega en contra mía. Nuestro cerebro, ya un cerebro evolucionado, desarrollado, conserva la parte reptil. Es donde se encuentra el instinto de conservación. Es donde se encuentra el miedo. Cuando estamos en una circunstancia de peligro, tenemos tres opciones. Tres. La primera es huir, escapar. La segunda es luchar. Y la tercera es quedarse estancado. No hacer nada. O sea, no reaccionar. Porque una de las razones por las que una persona no reacciona es por su incapacidad a gestionar el miedo. No pude gestionar el miedo correctamente. Me quedo paralizado. Ahí estoy, muerto. Máxime, si nos vamos hacia el pasado, allá con los ancestros, se quedaban paralizados y eran presa segura para que se los comieran. Y el amor, o sea, Karate Do es un sentimiento, o sea, un sentimiento de amor en el origen. Fíjense que estoy platicando del origen. Hoy en día también puede existir de manera paralela
al amor el odio. Lucho por mi vida con amor, porque me amo. Pero el delincuente me ataca porque siente rencor, porque siente odio. ¿Ya? Pero esto es moderno. En el origen, como vuelvo a repetir, hace algunos millones de años atrás, no existía ese odio. Entonces, el sentimiento original es el amor. Ahora bien, en aquel momento, ¿cuáles eran las causas de peligro? Asaltantes no había, ¿verdad? Carros a toda velocidad tampoco había. Entonces, la primera causa de peligro que acechaban a esos seres vivos era vivir a la intemperie. O sea, estaban expuestos a la inclemencia del clima. Primero. Segundo, estaban expuestos al resto de animales, ¿verdad? O sea, dos oponentes muy poderosos. La segunda causa de peligro era el hambre. Los animales no andaban en busca de una víctima para asesinarla. Simplemente su instinto les decía que tenían que comer. Entonces, al sentir hambre, tenían que buscar ese alimento. Y en una cantidad que no sé el número, se comieron a nuestros ancestros, a los antepasados. Pero no era por maldad, era simple y sencillamente porque ellos también querían estar vivos. Y esto se sigue reflejando hasta el día de hoy. Animales salvajes se comen a otros animales y se comen a los humanos si están ahí. Nosotros comemos carne. ¿Qué quiere decir eso? Nos comemos a otros animales porque necesitamos saciar el hambre. Pero por supuesto que ahora nosotros, porque ya superamos todas esas condiciones, ya no somos presa de otro animal. Pero en aquel momento, ellos estaban en un peligro constante
porque sabían que habían animales hambrientos. Y la tercera causa de peligro, y que habrá sido tremenda, es la enfermedad. Se enfermaban y era seguro que llegaba la muerte. Tenían que ser muy fuertes para poderse sobreponer a cualquier enfermedad que llegara, ¿verdad? Entonces, en aquel momento, porque quiero que estemos siempre ubicados en la época primitiva, los principales sentidos eran, número uno, la vista, y número dos, el oído. Tenían que ver, tenían que estar en una observación permanente, en todo momento, para identificar la presencia de algún animal. Tenían que escuchar para también poder hacer la identificación de la presencia de algún animal. Entonces, esos seres vivos de aquella época tuvieron que ser muy atentos, inconscientemente, ¿verdad? Ellos todo el tiempo estaban poniendo atención, tratando de determinar el riesgo. En una de las pláticas sobre la defensa personal, bueno, creo que casi en todas lo dije, el primer recurso de defensa personal es la prevención, prevenir. Y ahorita que estamos hablando de la conducta de esos seres primitivos, inferimos con bastante certeza que ellos prevenían, estaban muy atentos a su camino, al lugar en el que iban a quedarse, porque recordémonos que ellos eran nómadas. Entonces, todo el tiempo avanzaban con cautela. Son características que deberían de prevalecer en nosotros, porque en la mayoría de los casos nosotros no prevemos, no tenemos esa prudencia, no tenemos esa cautela cuando andamos por la calle, porque creemos de una manera un poquito falsa que vivimos plenamente seguros. ¿Ya? ¿Hay más seguridad? Por supuesto. Eso ni siquiera hay que explicarlo. Hay más seguridad. Ahorita, de hecho, estamos en nuestras casas y sabemos que estamos en un lugar seguro.
pero no podemos confiarnos al 100%. Puertas cerradas con llave, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, no tenemos que dar por hecho que ya no pasa nada. Tenemos que poner nuestra vista, nuestro oído, nuestra capacidad de poner atención al servicio de nuestra vida. Que eso es exactamente lo que hicieron nuestros antepasados. El Australopithecus, el Homo erectus, el Homo sapiens y todos los que nos antecedieron. Que son como leyes que han permanecido y que las debemos de continuar ejerciendo. Queremos hacer uso de una defensa personal efectiva, entonces tenemos que empezar por ahí, por la prevención. Ahora bien, reacciones primitivas ante el peligro. Ya lo mencioné hace un momento, pero quiero explicar un poquito más. La primera reacción ante el peligro, y que es una reacción natural, intrínseca a los seres vivos, a todos los seres vivos, es huir. Es lo primero que hace cualquier ser vivo, ya sean animales de cualquier especie o humanos. Sentimos el peligro, nos percatamos que estamos en peligro y la respuesta instintiva es huir. Por muy entrenados, por muy capacitados que creamos que estamos, lo primero, la primera orden que emite el cerebro es huir. Y no porque seamos cobardes, sino que porque esta respuesta está instaurada en el cerebro desde aquella época, 4 millones de años atrás, cuando el Australopithecus se topaba con un tigre de Bengala o cualquier otra fiera, su única opción era salir corriendo, buscar un refugio. Entonces, esa reacción, esa respuesta está aquí en el cerebro. Pero, ¿por qué? Porque recordemos que el cerebro del Australopithecus era un cerebro que nunca evolucionó. O sea, un cerebrito de este tamaño así. Nunca evolucionó. Entonces, solamente sobrevivió por instinto. ¿Qué quiere decir esto? Sentía hambre, comía.
Sentía la necesidad de reproducirse, se reproducía. Sentía temor, vámonos, escapaba. Solo eso. ¿A qué quiero llegar yo ahorita? A que si comprendemos esto, vamos a sentirnos tranquilos y en paz si eventualmente no enfrentamos al oponente. Porque tenemos ojos, tenemos una capacidad de percepción. Y si estoy frente a un oponente al que percibo que es superior a mí, lo más inteligente es escapar. Y es la respuesta natural que nos va a dar nuestro cerebro. Ahora bien, conforme el ser humano, no eran seres humanos, conforme estos antepasados evolucionaron acá en el cerebro, ya en la época del Homo erectus y posteriormente en la época del Homo sapiens, el cerebro evolucionó. Entonces, dejaron de ser herbívoros y pudieron incrementar en su dieta la carne. Pero esto los hizo cazadores. Entonces empezaron a desarrollar su capacidad de lucha. ¿Y por qué? Porque tenían hambre. O sea, vuelvo a hacer énfasis en esto. Aquellos seres primitivos no andaban buscando una víctima para asesinarla. Tenían hambre, entonces buscaban alimento. Entonces, miren pues, miren cómo es esto de interesante. Porque si no hubieran sentido hambre, o pensemos que las frutas y las hierbas que comían los hubieran saciado, nunca hubieran evolucionado las capacidades y las habilidades de la lucha. O sea, que Karate Do, nuestro arte de lucha, tiene una base en el hambre de aquellos seres primitivos. Sentían hambre, salían a buscar alimento, se organizaron en grupo, ¿verdad? Para poder cazar un elefante, para poder cazar un tigre. Entonces lo atraparon, lo mataron y se lo comieron. Pero esto estaba haciendo que el cerebro siguiera evolucionando, que el cerebro continuara avanzando. Entonces, entendieron cómo utilizar las piedras, entendieron cómo utilizar el fuego para defenderse. Y aquí viene otro punto que yo me pongo a analizar ahorita. Primero fueron atacantes,
primero atacaron. ¿Por qué? Porque ellos, cuando sintieron hambre y salieron de cacería, entonces iban en busca de ese animal. Y para poderlo capturar, ¿qué tenían que hacer? Atacar. O sea, ellos llevaban hambre, no iban a esperar a que ese animal los atacara. No. Ellos lo atacaron, lo capturaron, lo mataron y se lo comieron. Entonces, ¿qué podemos entender? Ante una circunstancia en la que estamos verdaderamente en peligro, que ya no hay opciones, que ya no hay opciones, atacar de manera inteligente, con certeza de ser efectivos, es una respuesta natural. Cuando estamos en peligro, pero estamos hablando de un peligro real. Está en juego nuestra vida. Y por lo tanto, la tengo que defender. Voy a contar una pequeña historia de un samurái. Y utilizo las historias de los samuráis porque tienen mucho sentido. Pero siempre aclaro, samurái no tienen absolutamente nada que ver con el karate-do. Los samuráis nunca conocieron el karate-do. Nunca. Pero voy a utilizar esta historia para que se comprenda un poquito lo que estoy diciendo ahorita. Está el samurái con el barbero. Y el barbero tiene en su mano la navaja con la que lo está rasurando, le está cortando el pelo y le está dando la atención del caso. Y de repente el barbero le dice: señor, tú eres uno de los más poderosos del país. Y estando acá en la silla, yo te tengo en mis manos. Como así le dice el samurái. Sí, le dice, porque con esta navaja, en lugar de que lo pase con la técnica adecuada para rasurarte, puedo hacerlo hacia el cuello, cortarte el cuello y matarte. Sí, le dijo el samurái, tiene razón. Y se quedó callado y se quedó en silencio y permitió que el barbero terminara su trabajo. Cuando se levantó, desenfundó el sable, la katana, lo mató. Y los que estaban ahí preguntaron, ¿qué pasó? ¿Por qué lo mataste? Esta persona pensó en la posibilidad de quitarme la vida. Entonces pudo haber llegado a concretar lo que estaba pensando. En ese momento él era mi enemigo,
porque representaba un peligro. ¿Qué hizo el samurái? Atacó. O sea, él actuó con base a una reacción primitiva. Por supuesto que el samurái nunca se enteró de esto, ¿verdad? Nosotros porque tenemos ahora la oportunidad de la investigación, de los estudios y de mucha información. Entonces, ahora podemos entender de dónde derivan ciertas acciones dentro del Karate-Do que son lícitas, pero que se deben de aplicar cuando verdaderamente es necesario. Ajá. Bueno, o sea, entonces aquí el punto es que la primera reacción primitiva, la más original, es huir. Y la segunda es luchar, que ya lo expliqué, cómo se derivó. Y que en la lucha, lo primero es atacar. Y de repente por eso el maestro Itosu decía, una técnica de defensa es un ataque. El sentimiento verdadero del Karate-Do, cuando se utiliza para la defensa de la vida, es ataque. Espero que quede claro, ¿verdad? Para no redundar mucho. Si ejecuto Gedan Barai, tiene que ser para quebrar el brazo del oponente. O en el caso del Ageuke, que ya sabemos que Ageuke se convierte en Sukiuke. Fijémonos ahí, démonos cuenta que esos conocimientos, esas explicaciones que nos ha trasladado el Hanshi, ahora tienen sentido. ¿Por qué Ageuke, en lugar de solo detener, se convierte en un Sukiuke? Porque el sentido de Karate-Do, cuando estamos actuando por la vida, es ataque. Si solo estamos medio bloqueando, el oponente continúa sobre nosotros. Pero si ejecuté la Ageuke correctamente y logré ser efectivo como Sukiuke, ese oponente ya no continúa. Y entonces tengo la oportunidad de ser yo el que continúa y sobreponerme a ese oponente. Bueno, ya nos queda un poquito nada más. Ahora, factores que permitieron la evolución hacia la lucha. Número uno, el crecimiento y la evolución del cerebro. Número dos, el uso de la piedra. Uso inteligente de la piedra. ¿Por qué? Porque tallaron la piedra y la convirtieron en
puntas de lanza, en puntas de flecha, y la utilizaron para enfrentarse a sus oponentes. Y número 3, el uso inteligente del fuego. O sea, cuando ellos aprendieron a utilizar el fuego, no solo lo utilizaron para calentar el lugar o para cocinar el alimento, utilizaron el fuego para ahuyentar a los animales salvajes, porque se dieron cuenta que los animales sentían miedo ante el fuego. Muy bien, entonces, para terminar y concretar este punto, vamos a darnos cuenta qué es verdaderamente el Karate-Do. Karate-Do es instinto. Esta es la primera raíz, la primera esencia del Karate-Do. Es instinto, producto del deseo de vivir. Número 2, Karate-Do es movimiento corporal, producto de la evolución de la postura. Si hubiéramos continuado en 4 patas, nunca hubiéramos evolucionado a la técnica. Y número 3, Karate-Do es sentimiento, producto de la mejora evolutiva en las relaciones de pareja. No estoy hablando ahorita del contexto social. Estoy hablando de la pareja. Cuando la relación de esa pareja evolucionó y entonces empezaron a convivir, a formar una familia, ahí surge el tercero, el sentimiento, el amor. Antes no hubo nada de esto, pero en concreto, para terminar esta charla, Karate-Do en esencia es 3 cosas: instinto, movimiento y sentimiento. Estas 3, en el orden que las mencioné, así son. Primero, instinto. Segundo, movimiento. Y tercero, sentimiento. ¿Verdad? Entonces, bueno, espero que haya quedado claro. ¿Verdad? Que pues es poco a poquito tratar de profundizar y de lograr entender qué hacemos en el entrenamiento, por qué estamos entrenando. Y yo creo que ahorita a esa pregunta ya le tenemos una respuesta. ¿Cuál diría que es? Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Es que me hablaron y no escuché. A la pregunta del por qué estamos entrenando, por qué hacemos Karate-Do, ¿cuál sería su respuesta? Correcto. ¿Por qué entreno? Primero,
para poder alejarme de cualquier situación dañina, ¿verdad? Puede ser por salud, ¿sí? Por vivir mejor, que va encaminado igualmente a la salud, ¿verdad? Ujú. Creo que si es por salud, obviamente entreno y todo mi cuerpo trabaja, incluyendo las vísceras, porque creo que sí, en alguna parte, pues se trabajan las vísceras. Usa Kata Sanchin, ¿no? Creo que en Kata Sanchin las vísceras se están trabajando de una forma sistemática en que se liberan sustancias dañinas por medio de la respiración, ¿verdad? Creo que por medio de la respiración podemos liberar infinidad de cuestiones y males. Y creo que por eso es que la Kata Sanchin viene a contribuir de gran manera a una constante salud, ¿verdad? Porque también no solo trabaja los pulmones, vísceras, sistema circulatorio también, que es muy importante poderlo mantener sano. Creo que el karate es una situación, una constante muy efectiva, si lo vemos desde este punto de vista. Y creo pues de que es una forma de poder mantener el cuerpo sano. Yo así lo veo. Muy bien, muy bien. Hacemos karate do porque tenemos miedo y después por todo lo demás. Pero bueno, entonces, excelente pues, Francisco. Nos vemos la próxima clase, la próxima semana. Ya voy a revisar cuál es el siguiente tema y lo anuncio a través del chat. Sí, está bien, estaremos pendientes. ¿Está bien, pues, Francisco? Gusto Entonces, saludarlo. Descanse.